¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar el día de hoy. Profesora, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. A ver, vamos a ir llamando asistencia. Abad Pauca, Altamirano Trevejo. Buenas tardes, mi presente. Ya está. Muy bien. Arroyo Flores. Presente, maestra. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Aruanca. Ayala Raimundo. Bustamante. Presente, mi Bustamante, buenas tardes. ¿Cómo estás? Castillo Silvestre. Mis buenas tardes, Castillo presente. ¿Cómo estás? Chávez Lucas. Buenas tardes, Chávez. Contreras Gutiérrez. Contreras Gutiérrez. Cordero Pérez. Cruz Ruiz. Presente, mi Cruz Ruiz, presente. ¿Cómo estás, Cruz? Bien. Cruz Yauricasa. Presente, profesora. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuyubamba. Gallardo Román. Presente, García. maestra Gallardo Román, ¿Cómo Gallardo. estás? Muy bien. García More. Buenas tardes. Buenas tardes. Guevara Zabaleta. Guzmán Cerrón. Presente, Miss Guzmán Cerrón. ¿Cómo estás? Muy bien. Herrera Pastor. Hilario Laiza. Profesora, buenas tardes, presente. ¿Cómo estás? Guamaní Alvites. Presente, mis buenas tardes. Buenas tardes. Guarzoca Pasa. Presente, maestra, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Ibarra Carguas. Presente, mi buenas tardes, Ibarra. ¿Cómo estás, Ibarra? Lavan Zurita. Profesora, buenas tardes, presente. ¿Cómo estás? Laupa Rojas. Presente, Miss, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. López Adriano. Presente, Miss. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Marquina Pero no se compara. Carrizo. Marquina. Martel Esquivel. Meléndez Dávila.
Menéndez. Mera Calderón. Presente, maestra. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Millán Sedano. Muñoz Chocata. Navarro Panés. Buenas tardes, profesora presente. ¿Cómo estás? Muy bien. Navarro Raimundo. Presente, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Obregón Loli. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Ocampo. Palacios Carguanira. Presente, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Puma Condori. Mi buena noche, presente. Listo, muy bien, Puma. Puma Samayani. Quispe Hacha. Quispe Morales. Presente, docente, buenas noches. ¿Cómo estás? Quispe. Ramírez Córdoba. Muy bien, Quispe. Ramírez Córdoba. Requejo Herrera. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Reyes Rey. Buenas noches, profesora. Presente, Reyes. Buenas noches. Rodríguez Rosales. Rodríguez Valdivia. Presente, profesora. Buenas tardes. Rodríguez Rosales. Muy bien. Profesora. Rodríguez Valdivia. Buenas Maestra, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Saldívar Carrera. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Sánchez Vilca. Presente, Miss. Buenas. Buenas noches. Solano Canales. Sobero Pizarro. Suyo. Profesora, Buenas noches. Muy bien, Suyo. Profesora, me- Tapuyima. Presente, Miss. Buenas noches. A ver, ¿quién está prendiendo su audio, por favor? Profesora, yo disculpe, le quería comentar de mi compañera Sobero Pizarro que está de emergencia, su mamá está en el hospital y por ende no puede entrar a la clase. Ya, ok, gracias. Muy bien. Terrones Muñoz. Presente Terrones, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás, Terrones? Toledo Bernal. Buenas noches, profesora. Presente. ¿Cómo estás? Tolentino Polinar. Torres Contreras. Presente, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Uriarte Torrejón. Vargas Briones. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás, Vargas? Vázquez Ramírez. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Profesora, Vázquez buenas Tinoco. noches. Uriarte. Presente. Un momentito, hija, por favor. Vázquez Tinoco. Velázquez Osaya. Vicerrel Bendezú. Vigay Tiguay. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás, Vigay? Muy bien. Villafranca Bazán. Profesora, buenas Villar Lozano. Presente, Miss. Buenas noches, Villarrosado. Villar, estás mal. Se te escucha bien congestionada tu nariz.
Mi vida, estoy bien mal, estoy varios días. Mm. Y tienen que cuidarse bastante, bastante, porque los casos de, muy aparte del COVID, ¿no? Lo que viene a ser enfermedades respiratorias está aumentando en estos tiempos. Villarreal Vázquez, Presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? Vite Zapata, Yulgo, Presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien. Zúñiga, Presente, mis buenas tardes. ¿cómo estás? Choqueville Capaza, Presente, mis buenas tardes. ¿cómo estás, Choque? Muy bien. Ahora sí, pueden levantar la mano, por favor, los que no pudieron a tiempo su asistencia, ¿ya? Muy bien. A ver, Contreras. Muy bien, Contreras. ¿Quién más? Cuyubamba. Ocampo. ¿Quién más? A ver, Meléndez. Ayala. Muy bien, Ayala. Herrera Pastor. Ya. Abad Paucar. Arbohuanca. Muy bien, Arhuanca. Obregón. Martel. Listo. Ya está. Listo. Nadie más tiene su mano levantada. Nadie más falta, ¿cierto? Uriarte. Ya está. Marquina. Ya, muy bien, ahora sí. Ya, a ver, muy bien. Nosotros ahora vamos, ¿se me escucha claro? Ahora sí pueden visualizar también las diapositivas, ¿verdad? Profesora, disculpe, buenas noches, disculpe que lo interrumpa, profita. La compañera Muñoz Chocata me había mandado un mensaje que no tiene internet, si lo podría justificar su falta, que de mí también me da cada rato el internet, profita, por servicio, si lo podría de la compañera justificarlo. Ya, ¿de quién me dices, Discúlpeme hija? la imprudencia. No, Muñoz dime. Chocata Nilda, Muñoz. profesora. Ya, ok. Muñoz Chocata Nilda. Ajá. Gracias, profesora. Muy amable. Ya, a ver, vamos a ver. Entonces, ahora sí, vamos a empezar, ¿ya? Ya nosotros hemos trabajado o ya hemos visto lo que se refiere a el afiche, ¿no es cierto? Ya la semana pasada ustedes han visto lo que es el afiche. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es el tríptico. Recuerdan que nosotros habíamos visto diferentes tipos de material de apoyo, técnicas educativas dentro de un grupo bastante amplio que podemos utilizar
pero en este caso pues nosotros vamos a encontrar que también existe los materiales gráficos dentro de los cuales, visuales gráficos, ¿no? Que dentro de los cuales están los folletos. Los folletos, dentro del grupo de folletos encontramos a los trípticos y también a los dípticos. E inclusive existen algunos materiales innovadores que algunas personas realizan, ¿no? Que no son como los trípticos comunes o los dípticos. ¿Por qué se le llama tríptico? Porque se dobla en 3 partes. ¿Y por qué se le llama díptico? Porque se divide en 2, ¿es cierto? En este caso vamos a ver algo que es bastante común, que viene a ser el tríptico. Tríptico, ¿ya? ¿Qué cosa viene a ser un tríptico? ¿Para qué sirve? ¿Y qué es lo que creen ustedes que se debe incluir en un tríptico? A ver, ¿quién me puede mencionar? Pero no abran todos los audios, sino de manera ordenada, levanten la mano para poder considerar sus opiniones. Muy bien. A ver, Sánchez. Te escucho, Sánchez. Tríptico es que da información y también se divide en 6 partes. ¿Para qué sirve? Sirve para informar a los ciudadanos o comunidad según la información que tienen, de qué tema es tríptico, de qué tema es, para explicar o para que entienda también qué aspectos qué aspectos debemos considerar. Considerar debemos en su contenido y en práctica. Esa sería mi opinión. Muy bien, Sánchez, gracias. A ver, Vázquez Ramírez, te escucho. Profesora, buenas noches, ¿no? Yo creo que es un folleto, ¿no? Que es un tríptico de tres partes, ¿no? Se dobla en 3. Sirve para dar información un poco más completa, ¿no? Y tenemos que tener en aspectos a considerar, ¿no? Como el orden, lo que vamos a poner para ahí para poder informar a las personas. Muy bien, gracias. A ver, Contreras, a ver qué me dices tú. Mis buenas noches. Bueno, yo creo que un tríptico es para informar ya sea a una comunidad o a las personas acerca de una información. Se puede decir que el tríptico, la primera parte da todos los datos, el título, en la segunda va la presentación del trabajo o del tema que van a explicar o exponer, ¿no? De ahí va los conceptos, todo referente al tema, ¿no? Y al final vas con sus conclusiones y referencias y la bibliografía e imágenes que se aplican, ¿no? Así las personas que están informando, se les va a llamar un poco más la atención de verlo, ¿no? O sea, para que se informen. Ok, muchas gracias, Contreras, listo. Profesora, buenas noches. ¿Puedo opinar? Sí, hija, pero hay que mantener el orden, porque si tú te das cuenta, hay personas que tienen la mano levantada, ¿ya? A ver, Quispe, dime, te escucho. A mí sí está bueno. Para mí, pues, el tríptico dicen pues que es una hoja, ¿no? Donde que está doblada en 3 partes, en las 6 caras, donde podemos nosotros pues exponer la misita. Ok, muchas gracias. A ver, ahora sí Ocampo y después Cuyubamba, ¿ya? Escuchamos Ocampo. A ver, Cuyubamba, ¿te escuchamos? Bueno, mira, profesora, el tríptico es una ficha informativa resumida, ¿no? De conceptos muy breves y concisos, en la cual nos brinda
los datos personales de quién lo escribe o a quién va dirigido. Los conceptos también son bien resumidos y bien precisos. Van dibujos relacionados al tema que te informan de una manera integral. Bueno, eso es lo que voy entendiendo yo por un tríptico. Ok, muchas gracias, Cuyubamba. A ver, Obregón. Te escuchamos, Obregón. Y muchas cosas más, no puede ser experiencia, muchas cosas sirve para informarnos, ¿no? Para, como para la sociedad o la comunidad que nos sirve, ¿no? Para que Ya, muchas gracias, Obregón. Algo te he podido entender entre ratos. Sí, yo sé que a veces el internet está fallando y eso hace de que no se pueda escuchar claramente, ¿no? Pero lo importante es que están haciendo el intento. Ya, a ver, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, aquí he colocado tres tipos de tríptico. Miren, dependiendo del tema, o sea, varía, ¿no? Por el tema, varía también por la especialidad en la que se necesita el tríptico. Miren, aquí hay tres modelos de tríptico, A, B y C. Quiero que se fijen claramente en cada uno de ellos. Y después vamos a ir, ustedes van a ir colocando em, sus respuestas, ¿ya? Pero en el chat, ya no me lo van a decir, sino a través del chat, ustedes van a decir la alternativa que creen conveniente. Muy bien. Listo, entonces fíjense ya cómo es el tríptico A. A ver, vamos a acercarlo un poco. Cómo es el tríptico A. Miren, ya. Claro, no es necesario que ustedes vean el contenido en sí, sino cómo está distribuido el tríptico, ¿no? Cómo está colocando el título, que esta viene a ser la portada en sí y esta es la contraportada, ¿no? Muy bien, esa es la primera, el primer modelo, cuyo tema es homenaje a Miguel Hernández en el centenario de su nacimiento. Por lo visto es relacionado a poemas, ¿no? Listo. La opción B del tríptico, cómo está distribuido, cómo es la forma. En este caso está hablando acerca de lo que es la obesidad, ¿no? Listo, muy bien. Y el tipo C, miren cómo es, ¿no? Como les digo, no es necesario que traten de leer el contenido, solamente fíjense en la distribución, qué contenido tiene. En este caso viene a ser, pues, por lo visto, un tipo de colegio, ¿no? Que está promocionando. Esta es la portada, todo lo que contiene, tiene un mapa, tiene
lo que viene a ser los interiores, ¿no? De este local. Muy bien. Ahora que ya observaron los tres, acuérdense cuál es la letra que le corresponde. A, B, C. Muy bien. Vamos con la primera pregunta. Ahora respondan. La primera pregunta dice, ¿qué tríptico presenta, o sea, según ustedes, ¿no? Ojo, eso es opinión personal. ¿Qué tríptico presenta la información de manera más equilibrada? A ver, regreso. ¿Cuál creen ustedes que tiene la más equilibrada? Pongan sus respuestas en el chat, ¿ya? Las pueden colocar. Solamente es colocar la letra A, B o C, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que sea la más equilibrada? No es necesario que me pongan sus apellidos, no se preocupen porque ahí aparece, ¿no? Su nombre. Ah, ok, muy bien. Me hizo una consulta. Sí, dime, Velázquez. Desequilibrada. Equilibrada significa más ordenada, que tiene buen contenido, eso significa equilibrada. Ya, gracias. Ok, listo, muy bien, ya he recibido la respuesta de Chávez, de Puma Condori, ajá, de Vázquez Ramírez, Saldívar, Arroyo, Terrones, Ibarra, Quispe Quispe, Hilario Laiza, Cuyubamba, Requejo, Reyes Rey, Zúñiga, Toledo, ya, Guamaní Albite, Villar, Aruanca, Tolentino, Obregón, Contreras, Cruz, Yauricaza, Choque, Quispe Morales, Castillo, ya, Abad Ocampo, Rodríguez Rosales, Vargas Briones, Velázquez Osaya, Bustamante, Mera Calderón, Guzmán Cerrón, Yulgo, Laván, Rodríguez Valdivia. Muy bien, listo. Ya ven, y hay o existen respuestas muy variadas, pero las respuestas que más han coincidido vienen a ser, en este caso, la B y la C, ¿no es cierto? Claro, hay algunos que han respondido también la A, ¿no? Entonces, según ustedes, la más equilibrada viene a ser o bien la B o bien la C, ¿ya? Muy bien. La segunda pregunta, ¿cuál de ellos es más atractivo? O sea, ¿cuál creen ustedes que llama más la atención y se le ve que es mucho más práctico, o sea, es mucho más fácil de entender? ¿La A, la B o la C? Ya, muy bien. Terroña, Zúñiga, García More, ajá, Yulgo, Arroyo, Ayala. Profesora, Ajá. disculpe, otra vez la pregunta, repite, el internet está lento acá, disculpe, profesora, por favor, no escuché casi nada. Ya, ahí estoy presentando la segunda pregunta. ¿Cuál de las tres alternativas piensan ustedes que sea mucho más atractivo y práctico? ¿La A, la B o la C? ¿No? Ya, muy bien. Ya, regreso, ¿ya? Ya. Claro. Ya. Ya, muy bien. Ahí sigo recibiendo sus respuestas. Ya. Listo. Muy bien. La mayoría ha coincidido, ahora sí ha sido casi unánime. Casi, no todas las respuestas, pero la mayoría ha coincidido con la C,
¿no es cierto? El tipo de tríptico que para ellos, según el gusto, esto también influye bastante el gusto de la persona, ¿no? Es la C. Ujú. ¿Cuál de ellos presenta información excesiva que a veces la persona no lo va a leer? ¿Cuál creen? ¿La A, la B o la C? Ujú. Ya, muy bien. Hasta ahorita todos están coincidiendo. Información excesiva. Mucho contenido. Ujú. Muestra la imagen, Miss, por favor. Listo, muy bien, claro. Entonces, la mayoría aquí en este caso coinciden también que el que tiene mucho contenido viene a ser la alternativa A, ¿no? Muy bien, listo, ya está. Ahora sí, gracias por sus participaciones. Muy bien, ahora sí vamos a lo que viene a ser el tríptico, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser el tríptico? El tríptico viene a ser un folleto que se divide en 3 partes, ¿no? Es una hoja A4 en realidad, una hoja común, una hoja puede ser una hoja bond, puede ser una hoja de colores, ¿no? En la cual pues nosotros lo doblamos en 3 partes. En este caso, se va a doblar horizontalmente, aunque el tamaño de la hoja va a depender del contenido, va a depender de cuánta información nosotros vamos a incluir. Ya, entonces, fíjense que siempre se va a dividir en 3 partes, en 3 zonas, ¿no? Y como dijo, por ahí escuché una opinión que dice que tiene 6 secciones. Sí, sí tiene 6 secciones, ahí se dan cuenta, ¿no? O sea, si bien se divide en 3 partes, eso también incluye que cada parte tiene una zona interna y una zona externa, ¿no? Entonces, en total vendrían a ser 6. ¿Ya? Y ahora, ¿por qué está en desorden? Porque cuando nosotros vemos o tomamos en cuenta, por ejemplo, los trípticos, el tríptico, a ver, un momento, voy a colocar, a ver, en este caso, a ver, un ratito. Ya, a ver, si bien es cierto cuando nosotros tenemos los trípticos y al doblarlo en 3 partes, a ver, voy a prender mi cámara para que se pueda visualizar. Listo, así. Tenemos una hoja, lo vamos a colocar de manera horizontal y al dividirlo en 3 partes, ¿no? Ahí está, lo dividimos en 3 partes. Nos vamos a dar cuenta que esta parte de aquí, donde se apertura, viene a ser la portada, o sea, vendría a ser esta parte externa el número 1, ¿no es cierto? Claro.
la contraportada sin abrirlo, solamente dándole la vuelta, o sea, la parte posterior viene a ser, como dice acá, la número 6, ¿no? Esa es la contraportada. ¿Y por qué se le llama o se le denomina portada y contraportada? Porque viene a ser la portada, la presentación del tríptico, ¿no? Lo que tiene que ser bastante llamativo. Y la contraportada porque viene a ser la parte final, donde puede ser que estén las recomendaciones, puede estar los números o los centros donde yo puedo acudir, están, por ejemplo, también los logos de las instituciones que están colaborando con nosotros. O sea, puede haber cosas llamativas aquí en la contraportada, ¿no? Porque la persona cuando lo recibe doblado. Entonces, lo primero que va a hacer es ver la primera parte, la presentación y la parte posterior. Listo. Ahora sí, cuando nosotros estiramos, esto, como les había mencionado, esto es 1, abrimos, esto es número 2, ya, seguimos abriendo, número 3, 4, ¿no? Esta es la parte interna. Después le damos la vuelta y ya sigue lo que es la parte 5 y 6. ¿No es cierto? Ya está, listo. Entonces vuelvo a repetir. Entrega en doblado, la presentación viene a ser, o la portada es el número 1, claro. Abrimos y en la parte interna está número 2, 3, 4. Y 4. 5 a la vuelta en la parte exterior y 6, que viene a ser la contraportada. Muy bien. Y eso viene a ser, es bastante sencillo, ¿no? Nosotros en el colegio lo más probable es que nos han mandado a hacer trípticos y los que están en docencia, bueno, ya conocen bastante de esto, ¿no? Ahora, cuando nosotros hacemos o vemos lo que son los trípticos, podemos encontrar trípticos en diferentes rubros, podemos encontrarlos para lo que son, pues, para publicitar algún producto, puede ser para dar algún tipo de información acerca de cualquier tema, pero en este caso nosotros estamos abarcando específicamente los trípticos relacionados a lo que son los temas de salud. Muy bien. ¿Para qué se usan los trípticos? Son recordatorios de los aspectos más relevantes. ¿Qué quiere decir? Que en el tríptico nosotros vamos a incluir lo más importante de un tema o de un producto, ¿no? Lo más resaltante, lo más relevante, es decir, lo más importante. Es un elemento de rápida distribución. Es lógico porque tú quieres dar alguna información y el tríptico es como el afiche, es como un folleto que lo reparte fácilmente, ¿no? No es muy grande, es práctico, se puede llevar, se puede trasladar fácilmente. Nos ayuda a recordar. En algún momento la persona va a volver a revisar ese tríptico y ayuda a recordar los aspectos más importantes de un tema. ¿Permite compartir la información con otras personas? Por supuesto que sí, porque la información que está incluida en un tríptico debe estar basado científicamente. ¿Qué significa? Que la información que yo he obtenido para colocar en mi tríptico la tengo que haber buscado en páginas de internet o en libros que sí tengan información verdadera, ¿no? Para ello, ahí sí lo podemos compartir con otras personas. Y eso es muy importante porque estas personas a su vez también lo van a compartir con otras. Entonces, al final se va a hacer una cadena o se va a convertir en un efecto multiplicador. ¿Qué significa? Yo comparto algo con ustedes, ustedes a su vez lo comparten con sus familiares van a ir distribuyendo esa información a otras personas. Por eso es que
hay personas que utilizan este efecto multiplicador para dar falsas alarmas, para poder dar información falsa, ¿no? ¿Por qué? Porque se va repitiendo de persona en persona y se va haciendo al final más grande, ¿no? Y pueden, en vez de beneficiar con la información que están dando, están ocasionando un daño, ¿ya? El tríptico es un folleto informativo cuya hoja está dividida en 3 partes, como pueden ver aquí, y la palabra tríptico proviene del griego tri, que significa 3, y tiche, que significa doblar. O sea, si nosotros colocamos todo el significado que podríamos decir del tríptico, que se dobla en 3, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer antes de empezar a realizar un tríptico? Como dice ahí, actualmente con el uso de la tecnología, existen muchos medios para transmitir la información. Quiere decir a través de las redes sociales, a través de los libros, a través de afiches digitales, ¿no? A través de muchas diferentes y ampliadas formas para poder persuadir, ¿no? A través de ese tipo de información. Pero antes de empezar, tenemos que hacernos la pregunta: ¿tú a qué información le das más importancia? Para tal caso, ustedes ya escogieron su tema de manera grupal, ¿no es cierto? Ustedes ya saben qué tema van a desarrollar. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer antes de hacer su tríptico es buscar la información y de toda esa información sacar lo más importante, ¿no? Por eso dice, ¿tú a qué información le das más importancia? Por ejemplo, si yo quiero hacer conocer a otras personas acerca de mi tema, ¿a qué le voy a dar importancia? Le voy a dar importancia a lo que es la definición, cómo se manifiesta la enfermedad. Pero, por ejemplo, tengo información acerca del tratamiento, los medicamentos exactos que se dan para combatir esa enfermedad. ¿Esa información es necesaria que yo la incluya en un tríptico? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es necesario incluir ese tipo de información? Sí, Miss, porque yo he visto lo que es en prevención de cáncer a la mama, manda un tríptico que contenía todas esas informaciones, Miss. Ya, no me han comprendido la pregunta. A ver, en el tríptico, ya, si bien es cierto, nosotros vamos a escoger los puntos que son necesarios. A ver, tú que has visto el tríptico para la prevención del cáncer de mama, ¿dice el tipo de quimioterapia que se va a utilizar? ¿El nombre exacto? A eso me refiero. No, Miss. Ah, claro, a eso me refiero. Si bien es cierto, esa información la podemos manejar nosotros como personal de salud, pero esa información no se la hacemos llegar al paciente. ¿Por qué? Porque ellos quizá no van a saber acerca de esos medicamentos o inclusive podemos cometer... Ocampo, tu audio, por favor. De mala calidad, seguro su material. Ocampo. Lo sentías. Nos estamos enterando todo lo que dice Ocampo ahí en su casa. Sí, dime, Vázquez, ¿tienes alguna pregunta? Yo creo que no, profesora, porque, bueno, yo he visto un tríptico sobre un tema, ¿no? De psicología, como es el estrés. Solamente ponen, ¿no? Su concepto, la información relevante, lo que lo causa,
los síntomas y algunas técnicas que nos dan para cómo manejar el estrés, nada más. No creo que pongan ese tipo de información. Exacto. ¿Por qué? Porque justo a eso iba, porque eso puede dar pie a que las personas se automediquen. Si ustedes encuentran, por ejemplo, esa información, qué tipos de medicamentos se puede recibir, por ejemplo, en una enfermedad infecciosa, los antibióticos que se utiliza, las personas van y se lo compran en la farmacia. ¿No es cierto? Entonces estaríamos fomentando lo que es la automedicación. No sé si Laupa quiere hacerme alguna pregunta. No sé, no le escucho muy bien. Listo. Entonces, por eso, ustedes tienen que saber qué tipo de información van a colocar en su tríptico. Listo. ¿Por qué? Porque el tríptico se lo va a quedar la persona, ¿no? Se lo lleva y esa información va a pasar de mano en mano al final. Listo. Ujú. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que dicen? A ver, vamos a probar cómo ordenarían ustedes ya. Después que nosotros hemos investigado y ya sabemos qué información vamos a colocar, siempre tenemos que considerar el orden en el que nosotros vamos a poner la información que va a ir dentro de un folleto, ¿no? Aquí, por ejemplo, se los he colocado en desorden. A, diagnóstico; B, tratamiento; C, signos de alarma; D, definición; E, recomendaciones; F, signos y síntomas. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes, ustedes, por ejemplo, aquí en lo que son en el chat, en los mensajes, aquí en el Zoom, van a poner el orden correcto en el que debería ir. Por ejemplo, diagnóstico es a ver, de repente según mi orden, para mí, ¿no? A ver, voy a poner, ya. El orden que yo creo conveniente viene a ser, C, de repente es el A. O sea, no voy a poner lo que le corresponde, sino la letra nada más. De repente sigo con la E, sigo con la F, de repente para mí lo siguiente es la D, ¿no? Y por último termino con la B. Para mí el orden correcto, para mí, supongamos que sea ese, ¿no? Y eso es lo que ustedes van a escribir en el chat. Solamente las letras, ¿no? Lo van a poner así, C, A, E, ¿no? Piensen un ratito y fíjense cuál es el orden que ustedes creen que es el más conveniente, ¿no? Y lo escriben en el chat para poder verlos, para poder leerlos. Claro, según su criterio, ¿no? Ujú. Sí, Raquejo, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profesora, es que el internet está cada rato, está lento y está que me saca cada rato y yo quería que lo repita la pregunta, por favor, profesora. O sea, para qué hay que hacer ahí eso. En el chat me van a escribir cuál creen ustedes que es el orden en el que debería ir los puntos de un tema. Aquí les estoy poniendo, por ejemplo, A, diagnóstico. No, no es que tengan que escoger una, sino que tienen que poner todas las letras en el orden en el que va, según ustedes, ¿no? Por eso les digo, por ejemplo, para mí primero vendría a ser la letra C, que es los signos y síntomas. De repente lo que para mí sigue viene a ser el diagnóstico, ¿no? Para mí el orden que debería ser es el siguiente, ¿no? Ay, no puedo escribirlo. Ya, de repente C, A, como les decía, la E, la F, ¿no? La D y la B. D y B. Ahora sí, ¿no? Listo. Ajá, lo pueden escribir así. Claro.
Ya, muy bien. Ahora sí, Vázquez Ramírez, Saldívar, Cruz, Yauricasa, Terrones, muy bien. Villarreal, Quispe, Quispe, Ibarra. Ya, muy bien. Aruhuanca, Quispe Morales, Guzmán Cerrón, Ocampo, ya. Ay. Ya, muy bien. Laupa, Yulgo, Ayala, Requejo. Ya. A ver, ¿cuál creen que debería ser primero? Ahora sí. Creo que todos han coincidido en lo mismo. La Demis, para mí. Ajá. La de mí. Claro, primero tienen que empezar con la definición, si no, ¿cómo van a ustedes a empezar sin definir la enfermedad o, bueno, la información o el tema específico que están abarcando, ¿no? Tiene que ser primero, claro, la definición. Esto viene a ser número 1. Ajá, ya está. Después, ¿cuál vendría a ser? La F, Miss. La F, signos y síntomas. Ya, muy bien, claro. El primero vendría a ser la definición, segundo, los signos y Miss, síntomas. ¿la C no puede ser la C? Signos de alarma. No, los signos de alarma Sí, Miss. antes de signos y síntomas. No, porque eso es ya cuando empeoraría, eso ya se ve a lo último, casi. No precisamente lo último, pero no es antes de signos y síntomas. Claro, el orden vendría a ser así. Definición, signos y síntomas. Ahora sí, ¿cuál vendría a ser la 3? La A, Miss. Diagnóstico. Diagnóstico. Claro, diagnóstico, muy bien. 4. C, Miss. La C. La B, Miss, tratamiento. La B, tratamiento. No, la B, tratamiento. Claro. Claro. Después Claro. la 5. Signos Signos de alarma, la C. claro, muy bien. Y por último, las La E. recomendaciones. Eso siempre va de último, claro, muy bien. Sería lo último, ya, listo. Entonces, ya ven, se dan cuenta qué tan importante es saber el orden de los puntos que nosotros vamos a abarcar, ¿no? Ya está. Ya está. Muy bien. ¿Qué es lo que hace que unos mensajes se queden y otros se pierdan? O sea, ¿qué hace llamativo a un folleto? ¿Qué hace que sea interesante? Primero, la estrategia que nosotros vamos a utilizar. O sea, tenemos que prever antes, ¿no? Nosotros tenemos que organizarnos, tenemos que planificarnos. No vamos a hacerlo de manera improvisada. Siempre hay que planificarnos previamente, porque ustedes saben que a veces lo improvisado no sale bien, ¿no? Y más aún en este tipo de materiales que son educativos.
Listo, entonces la estrategia que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Ya, se escoge el tríptico. Ahora vamos a planificar cuál viene a ser la información que nosotros o el tema que nosotros vamos a tratar. La determinación. ¿A qué se refiere con determinación? Que estamos dispuestos a informar a la población, que estamos convencidos de que lo vamos a lograr, ¿no? Porque hay personas que ya antes de empezar ya se sienten derrotadas. Dicen, ay, pero igual, ¿para qué vamos a repartir? Sí, igualito, las personas ni lo miran. No, nosotros no podemos generalizar, ¿no? Hay muchas personas que sí ven, observan el contenido de lo que es del tema o la información que nosotros le estamos brindando. Después, coordinar. Cuando es coordinación, recordemos que para poder coordinar se refiere a todos los integrantes del personal de salud. Tenemos que coordinar entre nosotros para poder saber qué tema vamos a tratar. No podemos nosotros mandarnos solos, ¿no? Tenemos que siempre consultar, tenemos que hacer las coordinaciones previas y ser bastante persuasivos, ¿no? O sea, no conformarnos solamente con una sola vez que entreguemos o que hagamos o que brindemos la información, sino tenemos que ser constantes, pues para que la persona pueda entender. Es así como los niños, ¿no? Si tú a un niño le dices una sola vez, muchas veces o no lo escucha, está distraído, pueden haber muchos factores por los cuales no entendió o no estuvo atento. Entonces tenemos que ser constantes, ¿no? Constantes para que ese niño entienda. Igualito viene a ser con respecto a los temas de salud con las personas en una comunidad, ¿ya? Listo, vamos, seguimos. La organización, ¿cómo se organiza? Luego de doblar la hoja en 3 partes, se va a obtener 3 caras externas y 3 caras internas, ¿no? Y van a estar delimitadas y en cada espacio nosotros vamos a colocar una cantidad de información. Por ejemplo, miren, aquí tenemos lo que viene a ser acerca de la diabetes mellitus, acerca de qué es lo que está incluyendo. Por ejemplo, aquí está incluyendo, miren, aquí está la cara externa, ¿no? Era la portada. En la portada está incluyendo toda la información, como ustedes también mencionaron, acerca de una presentación, de repente la institución que está brindando esta información, las personas, a qué carrera pertenecen, el tema en sí, puede ser un dibujo que motive a la persona a poder observar el tríptico. Entonces, más claro es la carátula de nuestro tema, ¿no? Eso va en el número 1. En el número 2 está incluyendo ya lo que es la parte interna, la definición. Aquí dice, ¿qué es la diabetes mellitus? Y coloca pues una definición breve y sencilla. También está incluyendo los tipos de diabetes, en los cuales también lo hace de una manera breve, ¿no? De qué se trata la diabetes tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional. Después está incluyendo lo que son las causas o los factores de riesgo, o sea, qué es lo que puede generar para que una persona tenga diabetes. Está incluyendo dibujos, imágenes, ¿no? Que son bastante llamativas. Después también está incluyendo lo que viene a ser ay, perdón, no lo logro ver. Ahí está, las consecuencias, pero aquí si ustedes se dan cuenta, no es adecuado el orden, porque está mencionando las consecuencias o las complicaciones que puede tener una persona con diabetes y recién después está colocando los signos y síntomas, y no debería ser. Ya nosotros hemos visto el criterio que debemos tener en cuenta en cuanto al orden de nuestra información, ¿no? Aquí está colocando los signos y síntomas y también los signos y síntomas, o sea, las manifestaciones que tiene la persona, lo están colocando de una manera sencilla.
no lo están colocando con terminología médica, con términos técnicos. Por ejemplo, aquí dice sed constante, cansancio, calambre, frecuencia al orinar. Lo están colocando con palabras que la persona al momento de leerlo lo pueda entender. Porque en realidad el tener sed constante, si nosotros lo ponemos en términos médicos, viene a ser polidipsia, ¿no? La frecuencia al orinar vendría a ser la poliuria. El aumento de apetito, la polifagia, ¿no? Entonces, no está utilizando esos términos. Ojo, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Está colocando el tratamiento y bueno, los alimentos, las recomendaciones básicamente al final, ¿no? ¿Qué es lo que se puede consumir para evitar la diabetes? Listo, esa es la información. Y eso es un ejemplo para que ustedes se puedan guiar. Muy bien. La construcción del tríptico. En la construcción del tríptico vamos a revisar los elementos y aspectos que vamos a incluir en nuestro folleto, ¿ya? El tríptico, el formato se divide en dos partes, la portada, la presentación y el interior, ¿no? Las características que debe tener este tríptico viene a ser, primero, que sea atractivo, o sea, que llame la atención de la persona, que se vea de una manera organizada, que todos los puntos que nosotros hemos incluido sigan una secuencia, que sea breve, que sea bastante persuasivo y sobre todo que contenga imágenes, porque las imágenes, como dicen, las imágenes valen más que 1000 palabras, ¿no? Porque esto va a permitir a la persona tener una idea acerca de su tema, del contenido que tiene el tríptico. Y a veces observando nada más las imágenes, la persona sabe, ¿no? Entiende. Muy bien, ahora sí, vamos a incluir o vamos a ver qué es lo que se debe incluir en lo que es cada parte del tríptico. Por ejemplo, en la primera parte, aquí está, ¿no? Que viene a ser la portada, en el número 1 tiene que estar el membrete. ¿El membrete de qué consta? Del año en el que nos encontramos, ¿no? Y también el nombre de la institución. Si, por ejemplo, son estudiantes, se coloca el nombre de la institución en la cual están estudiando. Y si no, si están trabajando, el nombre de la empresa o de la institución en la que laboran, ¿no? Muy bien, eso viene a ser el membrete. Después también tenemos el título 2, el título del tema, ¿ya? Aquí, por ejemplo, colocamos diabetes. ¿La ubicación puede ser variable? Sí. Puede estar inmediatamente después del membrete o puede estar debajo de una imagen relacionada al tema, ¿no? Ya, entonces eso viene a ser el título. Después, en el punto número 3 va la ilustración, ¿no? Una figura o una imagen que sea llamativa y que necesariamente tiene que estar relacionada a lo que es el tema. El número 4, ya empezamos con la contraportada. Ahí lo que vamos a hacer es incluir la información, ¿no? En la información ya hemos visto un ejemplo, la definición, los signos y síntomas, los factores de riesgo, las complicaciones, ¿no? Y otra información que a veces podemos incluir y que puede ser importante, ¿ya? Ojo, la información no necesariamente tiene que entrar en la parte interna. Puede también seguir la información en la parte externa, ¿no? Así como aquí, como ustedes ven. Sigue la secuencia nada más. Y al final se colocan las recomendaciones, ¿ya? Las recomendaciones.
Características del tríptico. ¿Qué características debe de tener? Primero, el lenguaje. El lenguaje que nosotros incluimos tiene que ser bastante sencillo, tiene que ser fácil y comprensible. No podemos utilizar palabras técnicas, como ya les había mencionado. Después, no utilizar siglas, porque si utilizamos siglas, los que vamos a comprender, los que vamos a entender somos nosotros, pero no todos conocen el significado de la sigla, ¿ya? Entonces, si vamos a incluir siglas porque es necesario, es primordial colocar la sigla, entonces ahí vamos a colocar el significado entre paréntesis. Por ejemplo, si hablamos acerca del cáncer de cuello uterino y decimos que la mujer tiene que realizarse de manera anual el PAP, ahí estamos colocando una sigla, ¿no? Una abreviatura. Pero entre paréntesis vamos a colocar su significado. ¿Qué significa PAP? Papá Nicolau, profesora. Papá Nicolau, Miss. Muy bien, Papa Nicolau, el examen de Papa Nicolau, ¿no? Muy bien. El lenguaje que nosotros vamos a utilizar va a ir de acuerdo al público al que nosotros queremos abordar. No a todos va a ser de manera uniforme o va a ser igual, ¿ya? Se puede incluir el lema del afiche. ¿Se acuerdan que en el afiche ustedes tenían que colocar un lema o un logo? Porque era parte del contenido del afiche. Entonces, ¿podemos colocarlo en la contraportada? Sí. En la contraportada podemos colocarlo, ¿ya? La ubicación del título puede ser variable, como ya les había mencionado. Podemos utilizar un color llamativo, ¿ya? Que destaque del resto del texto. Claro, lo colocamos más grande, de otro color, pero igual tiene que ser breve. Ay, disculpen. Listo. En la contraportada se puede incluir, por ejemplo, los lugares donde se pueden solicitar ayuda o consulta más explícita del tema, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso podemos colocar, por ejemplo, dónde puede acudir la persona en caso de que se sienta mal, de repente si es algún problema de salud mental, a qué lugar puede acudir, ¿no? Después el icono que nos avisa de que se trata de un material de reciclaje. Por ejemplo, ¿cuál es el símbolo de material de reciclaje? ¿Cuál es? Una botella, Miss. ¿Una qué? Perdón. Una botella, Miss, de reciclaje, ¿o no? No. ¿Cuál es el símbolo? ¿Cuál es el símbolo de reciclaje? Un triángulo, Miss, verde. Ajá, algo así. Es la forma de 3 flechas en forma de triángulo, ¿no? O sea, son 3 flechas de la siguiente manera. Estas 3 flechas van a estar así, un poco redondeadas, ¿no? Ahí, de color verde, como ustedes dicen. Así, así, así y así, ¿no es cierto? Sí, Miss, un poco ovaladas, más o menos, 3 Ajá, flechas. que esto qué significa, las famosas 3 R, ¿no? Recicla, reusa y reutiliza, algo así, si no me equivoco, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, viene a ser
también se puede colocar esto en la contraportada. ¿Por qué? Porque a pesar de que no hayamos tocado un tema que esté definitivamente relacionado con un tema del medio ambiente, pero de todas maneras ahora se le está dando bastante importancia a lo que es el tema del reciclaje, ¿no? Muy bien. Sí, dime Vázquez, ¿tienes alguna pregunta? Profesor, una consulta. ¿Ese icono tenemos que ponerlo en nuestros trípticos? Ah, en la contraportada, chiquitito nomás se coloca, mire. Ah, ya. Ya, profesor, eso Pequeñito. quería preguntarle. Sí, pequeñito se coloca, por ejemplo, aquí en la contraportada, ¿no? Después de las recomendaciones, si vamos a incluir algún teléfono donde pueden quizá acudir, entonces a eso me refería. Aquí pequeñito nada más, ¿no? Aquí. Ahora muchos están utilizando esto, ¿no? Ujú. Listo. El objetivo principal es que debe ser conciso el tríptico y no se puede extender, ¿no? Ejemplo de lenguaje. A ver, miren, el lenguaje que se tiene que utilizar debe ser, como les dije, bastante sencillo. Por ejemplo, si tenemos el siguiente párrafo. En las manos se verifica la existencia de microorganismos patógenos. Estos patógenos pueden causar diversas enfermedades. Este vendría a ser un mensaje con palabras técnicas. Pero ¿cómo podríamos modificarlo para personas jóvenes y adultas? A ver, por ejemplo, ¿quién me puede decir cómo puede modificar este mensaje, pero para que sea entendible por personas jóvenes y adultas? Miss, se me entrecortó. ¿Qué tenemos que hacer? Disculpe. Ya, a ver, un ratito Bustamante. Sí, dime Vázquez. Profesora, ¿lo tengo que leer todo completo? O sea, modifícalo, claro, modifica este texto como si lo fueras a hablar para personas jóvenes y adultas, pero que no sepan de palabras técnicas. Lo pondría, ¿no? En las manos se verifica la existencia de bacterias. Estas bacterias pueden causar diferentes enfermedades. Ya, puede ser, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? A ver, por ejemplo, su compañero me dice, lavándote las manos te protege de varias enfermedades. Claro, algo así, ¿no es cierto? Muy bien. Ya, y si fuera en el caso de niños, ¿cómo lo podríamos modificar? Aún más fácil todavía. A ver, Cuyubamba. Bueno, yo pondría, lávate las manos y cuida tu salud. Ya, de manera breve, claro. Ya, muy bien. Miss, Sí, dime, Hilario. lávate las manos antes de comer, después de jugar, algo así. Ya, Y una claro. imagen. Y una imagen, ¿no? Claro, pero para poder explicárselos, ¿no? Y está muy bien, nosotros podemos modificarlos
Por eso dense cuenta que podemos modificarlo de acuerdo al grupo en el cual nosotros pues estamos trabajando, ¿no? Listo, muy bien. ¿Qué es lo que no debe contener un tríptico? Una de ellas viene a ser información extensa y excesiva. No, hay cosas que a veces no es necesario que nosotros estemos informando en un tríptico, ¿ya? Información solo entendible para quienes conocen de terminología. No, tampoco así, ¿no? Recordemos que este tríptico, esta información no solamente llega a profesionales de la salud, sino llega a todos, indistintivamente. Tampoco podemos colocar información imprecisa o que confunda. Información imposible de recordar. Letras tan pequeñas que sean difíciles de leer, tampoco se debe colocar eso. Oraciones extensas, escasos signos de puntuación. En conclusión, nosotros no podemos pues colocar términos, contenido muy difícil. Tiene que ser lo más breve posible y no solamente letras, sino también que tenemos que incluir imágenes, ¿no? Imágenes representativas. Tampoco podemos colocar exceso de colores. A veces de repente pensamos que los colores van a llamar más la atención, pero lo que podemos lograr en realidad al colocar demasiados colores, lo que podemos hacer es que ya no se pierda un poco lo que es la importancia, ¿no? O sea, la persona va a prestar más atención a lo que son los colores más que a la información. Los fondos tampoco tienen que ser de un color que dificulte a la lectura de la información. No puede ser muy oscuros o de repente colores que sean demasiado brillantes, ¿no? No se puede hacer eso. Mensajes en la portada que sean negativos o que promuevan la lectura por temor, como por ejemplo, tal enfermedad puede matarte. No podemos ser tampoco tan dramáticos, tan trágicos, ¿no? No podemos irnos hasta lo que es, pues, ya el extremo, ¿no? Solamente, claro, las personas por temor lo van a leer, pero no queremos tampoco crear lo que es la psicosis, ¿ya? Tampoco podemos colocar apreciaciones personales sobre un determinado tema. Tenemos que ser bastante neutrales, tenemos que ser bastante imparciales. Por ejemplo, a veces de repente hay personas que no están de acuerdo con lo que viene a ser pues las orientaciones sexuales, o de repente hay personas que siguen pensando que el VIH-Sida o las ITS solamente son transmitidas quizá por hombres o por personas del mismo sexo, ¿no? No, eso es prejuzgar, ojo, no siempre se da esa situación. Por eso digo, no se pone apreciaciones personales, ¿ya? No se coloca mensajes que aparecen como censuradores de conductas, ¿no? Nosotros no estamos guiando la conducta de una persona, por si acaso. Lo que nosotros queremos es dar información sobre un tema determinado. No podemos imponer. Tenemos que incentivar, tenemos que motivar, más no crear el temor, el miedo. Listo. Entonces, ahora sí, vamos con lo último, ya para poder finalizar. Vamos a repasar un poquito. ¿Cuál es el proceso principal para la selección de la información del tríptico? A ver, ¿qué creen ustedes? La lectura global y análisis de la información, que hagamos una lectura crítica y seleccionar la información fundamental, o seleccionar la información y corregir los estilos. ¿Cuál creen ustedes que sea la mejor selección de la información para un tríptico? ¿La A, la B o la C? La B, Miss.
La B, Ya, Miss. la B, claro. La B, Miss. Muy La B, bien, Miss. claro. En este caso, nosotros tenemos que buscar la información, ser bastante minuciosos en en los puntos o en la información que estamos leyendo, porque ojo, tenemos que leerlo definitivamente y seleccionarlo siempre con responsabilidad y solamente lo más importante, ¿no? Segunda pregunta, ¿para qué creen ustedes que utilizamos el tríptico? Para describir una información de un determinado tema, para introducir un producto o información nueva o informar al receptor de datos fundamentales. La C, Miss. La C, Miss. Ah, Miss. No sé. La Claro, sería describir información de un tema, ¿no? De un tema. La A. Y por último, vamos a la tercera. ¿Cuál es la finalidad del tríptico? Anunciar un nuevo producto, promover la comunicación o transmitir información detallada. La La C, La Miss. C, Miss. Claro, Miss. la C. Muy bien, la C. Información detallada. Detallada, claro. Listo, muy bien. A ver, ahora, tanto el afiche, ojo, a ver, hago recordar, tanto el afiche como lo que es el tríptico ahora, lo van a hacer de su tema, del tema que han escogido de manera grupal. Todo es en base al tema que ustedes están haciendo, así como han hecho la perfilación de la audiencia. Algunos, bueno, lo hicieron con otro tema, ¿no? Pero algunos sí lo hicieron con el tema que ya habían escogido. El árbol de problemas también lo han hecho de su tema. El afiche, por consiguiente, ¿no? Ya para qué cambiar de tema si ya ustedes cuentan con la información necesaria o ya han estado empezando, ya empezaron con la investigación de su tema, ¿no? Igualito, el tríptico viene a ser de su tema. Ojo, el tríptico, la actividad del tríptico va a ser la última que voy a colocar en el Classroom. Ya, hasta ahí nada más. Hasta ahí vienen a hacer las actividades en el Classroom, su tríptico. ¿Por qué? El día de mañana vamos a avanzar lo que viene a ser el rotafolio. Pero el rotafolio ustedes no lo van a subir al Classroom. El rotafolio ustedes lo van a hacer y lo van a presentar el día de su exposición. ¿Cuándo empiezan las exposiciones? Las exposiciones van a empezar, a ver, ustedes son, si no me equivoco, a ver cuántos grupos son. Son 21 grupos, ¿no? Muy bien. Entonces, 21 grupos. Empezarían, la otra fecha vendría a ser, ya, el jueves nosotros no tenemos clase porque es rojo calendario, el 9 sí. El 9 empezarían las exposiciones, el 9 de diciembre, ¿ya? Mañana voy a hacer los sorteos, cuál va a ser el orden de su exposición final. O sea que el 9 empieza su exposición final. ¿Qué es lo que van a exponer? Van a exponer su tema y con su rotafolio. El rotafolio en sí viene a ser las diapositivas que van a ser buscando la información de su tema, ¿ya? Mañana les voy a indicar cómo van a hacer su rotafolio o cómo van a hacer sus diapositivas. En este caso, como están haciendo trabajo grupal, van a tener que hacer diapositiva, ¿no? Listo, entonces mañana también les sorteo el orden, o sea, quiénes van a exponer, qué grupo va a exponer el 9, qué grupo va a exponer el 15, el 16, qué grupo va a exponer el 22, el 23, qué grupo va a exponer el 29 y el 30 de diciembre. El 30 finalizamos, cerramos ya con los últimos grupos. Aproximadamente pues son 1, 2, 4, 6, 7. Son 3 grupos por día. Y esa es su evaluación final. Ya ustedes saben que en este curso sí no les iba a tomar
ningún examen, solamente el primero que dieron, y el resto vienen a hacer las actividades, los trabajos que se les ha dejado en el Classroom, lo que son las participaciones en clase, y ahora lo que viene a ser pues su exposición final. ¿Alguna pregunta? Profesora, ¿el tríptico vamos a hacer en grupo o Sí. personal? No, igual como han hecho los demás trabajos. Claro que tienen que coordinar, cada uno va a hacer el aporte de su, o sea, va a tener que hacer su parte, ¿no? Lo juntan y uno de ustedes, así como lo han hecho en los anteriores trabajos, uno nada más va a presentar el trabajo, ¿ya? Por grupo. Y la nota, pues obviamente va para todos los integrantes del grupo. Ustedes ya han visto en los anteriores trabajos, ya se les ha calificado, ¿no? Profesora, ¿hasta qué fecha vamos a entregar el tríptico? El tríptico tienen hasta el 9. Ya, profesora. Sí, hasta la otra semana tienen para poder entregar el tríptico. Miss, el afiche es hasta mañana, ¿no? Sí, sí, su niña. Ok, Miss, muchas gracias. Listo, muy bien. A ver, vamos a ver si habían ingresado los siguientes alumnos. A ver. Listo. Guevara Zabaleta ingresó. Sí, mi Guevara presente. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. A ver, ingresó también Cordero Pérez. Millán Sedano. Presente, profesora. Ok, Millán, muy bien. Uma Samayani ingresó. Quispe Hacha. Ramírez Córdoba ingresó. Solano Canales. Tolentino. Sí, Miss, presente. Tolentino, muy bien, Tolentino. Vázquez Tinoco. Presente, Miss, buenas noches. Listo, Vázquez. Muy bien. Velázquez Sosaya. Presente, Miss, buenas noches. Listo, Velázquez, muy bien. Vicerrel Bendezú. Villafranca. Presente, profesora, buenas noches. Listo, Villafranca. Vite. Presente, profesora, buenas noches. Listo, muy bien, Vite. Listo, los demás sí tienen Presente, su profesora. asistencia. ¿Quién me está hablando? A ver, Villafranca, sí, Villafranca, ya te tomé tu asistencia. ¿Quién más? Profesora, Quispe Hacha Flor Amanda. Ya, a ver, Quispe, muy bien, ya. Gracias, profesora. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, recuerden, por favor, ir avanzando sus trabajos para que no se les acumule. Ya nos encontramos el día de mañana para poder terminar con el último tema. Por mi parte ya va a ser el último tema, porque a partir del 9 ya ustedes hacen sus exposiciones, ¿ya? Listo. Que tengan muy buenas noches y nos encontramos el día de mañana. Cuídense. Cuídense, Miss, hasta mañana. Hasta mañana.
Hasta mañana, Buenas maestra. noches, Miss. Hasta mañana, Miss, Nos cuídate. vemos. Igualmente, cuídense ustedes. Chao, Miss, hasta mañana. Hasta mañana.